Bueno, continuamos a las 8:45. El viernes con mis compañeros dejamos una discusión, un tema pendiente relacionado con los acontecimientos esta semana en la ruta interamericana entre pobladores de Totonicapán y fuerzas de seguridad guatemaltecas. Ustedes han sabido que al menos hay por lo menos 6 muertos, hubo más de 35 heridos, hubo ya reconocimiento de parte del gobierno de que soldados dispararon al aire para defenderse. Pero nosotros lo que queremos en este segmento es contextualizar estos acontecimientos con relación a los otros disturbios que esta administración de gobierno ha enfrentado. Y vamos a empezar con el primero de 7 que he seleccionado, que tiene que ver con la retención de policías en Quiché. A ver si ustedes recuerdan este caso. Más o menos ocurrió en febrero y se presentó el viceministro de Seguridad, Julio Rivera Clavería, que llegó en helicóptero acompañado del jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional y un contingente de 600 policías y militares que llegaron a conseguir la liberación de 3 policías que habían sido retenidos por pobladores de Cunén y Uspantán. Ellos estaban pidiendo a su vez la liberación de su compañero, un líder que había sido retenido cuando iban a presentarse a declarar, a denunciar en noviembre de 2011 supuestas agresiones por parte de los guardias privados de una finca en Quiché, una finca que pertenece al señor Pedro Brol y cuyos guardias habrían incluso disparado a la comunidad y ellos por defenderse habría terminado su líder detenido. Le voy a pedir a mis compañeros que si tienen comentarios, si ustedes enriquecen esta presentación, que me interrumpan en cualquier momento. Yo solo hago un añadido en ese caso. A mí me parece que estamos viendo conflictividad que surge por una hidroeléctrica. Estamos hablando de la hidroeléctrica de Palo Viejo en el área de Cunén, dijiste, Cunén, Neva. Entre Cunén y Uspantán ocurrió el disturbio. Entre Cunén y Uspantán, muy bien. Sí. El segundo hecho ocurrió el 1 de mayo en Huehuetenango, quizá es de los más lamentables. El gobierno declaró estado de sitio en Santa Cruz Varillas después de que opositores a la instalación de una hidroeléctrica generaran unos disturbios en los que hubo policías y soldados tomados como rehenes, un muerto en esos incidentes, 3 heridos, al menos 3, y encapuchados. Recordaron ustedes que entraron al destacamento militar, robaron 4 fusiles, recuperaron 3 y hubo entre 8 y 9 capturados. 8 van a enfrentar un juicio y este caso sigue en proceso. En junio, un mes después, aquí en la ciudad capital, los antimotines se enfrentaron con estudiantes normalistas en el puente El Incienso. Ellos se oponían a los cambios en la carrera magisterial. Fue en esa ocasión que llegó el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, y dio la orden de usar gases lacrimógenos. Él reiteró que en esta administración se ha tomado la decisión de no permitir bloqueos. Y en esa intervención, él incluso resultó con pedradas, le tiraron piedras, 6 registrados como heridos, entre ellos un policía que recibió un severo golpe en la cabeza que lo mandó al intensivo del hospital. 2 de julio, también aquí en la capital, antimotines y normalistas se vuelven a enfrentar, pero en el Parque de la Industria. Fue cuando retuvieron a la ministra de Educación, también llegó Mauricio López Bonilla, también le dieron pedradas, utilizaron gases lacrimógenos y agua para dispersar a los estudiantes y para conseguir la liberación, sacar a la ministra del recinto. Entre los heridos hubo estudiantes, el fotoperiodista del periódico, el propio ministro, un maestro capturado que llevaba piedras en la mochila, y recuerdan ustedes que hablaban días después de infiltrados, que vieron los videos en Gobernación y decían, ahí hay adultos, hay gente que no es estudiante, que estaban infiltrados, y esa información no nos la han dado a conocer de quiénes eran, pero la Fiscalía Metropolitana está llevando ese caso. Pasemos a la otra presentación. El 18 de septiembre en Santa Rosa, recientemente, una turba de vecinos de San Rafael Las Flores retuvo a empleados de la minera canadiense, incendió una bodega, se enfrentó a la policía y quemó una autopatrulla. Un agente y 2 manifestantes heridos, 19 capturados, y tengo yo entendido que allí no hubo intervención del ejército. Esto fue en Santa Rosa. 27 de septiembre en San Marcos, pobladores de Chihuán retuvieron a 16 policías porque les habían confiscado un camión repleto de huevos, valorado en más de 100,000 quetzales, huevos de contrabando provenientes de México. Ellos pedían que les devolvieran la mercadería. ¿Y allí qué pasó? Las fuerzas de seguridad, acompañadas de fiscales del Ministerio Público y del propio gobernador departamental,
accedieron a devolver el camión. Ellos saben que es contrabando, que era un ilícito, pero para calmar los ánimos y no volver más intenso el conflicto y que les devolvieran a los policías, prefirieron devolver la mercadería. Solo tenían algunos golpecitos los policías desde las horas que los tuvieron retenidos. Y en esa ocasión, oigan unos ustedes, golpecitos, dice Paola. levemente golpeados. Interesante es que por ese incidente pidieron 2 destacamentos militares en San Marcos, o justificaron la instalación, y también dieron refuerzos policiales. Y bueno, termino con el de esta semana, con la semana que cerramos. En octubre, 4 de octubre, en solo la jurisdicción de ese departamento, pobladores de Totonicapán acompañados de normalistas realizaron al menos 6 bloqueos que obligaron a la policía a reforzarse elementos del ejército. Según decía el ministro de Gobernación, él decía que con 6 bloqueos simultáneos no le alcanzan los policías de todo el país y que él necesita soldados. Los lleva, negocian en la capital los líderes de los señores de Totonicapán, y la información que nos han dado desde que dijeron se disuelven la presencia policial, ya llegamos a un acuerdo. Y en ese ínterin, en lo que regresaron las fuerzas de seguridad a sus puestos de ubicación, se enfrentan con pobladores. Hay 6 muertos, hay disparos con armas del ejército, también hay heridos con una escopeta calibre 12, los otros eran con un fusil Galil. Hay una versión de un guardia, que ya lo habíamos hablado en el programa del viernes, de que un guardia de un camión cargado de cemento disparó o empezó el ataque, y eso encendió una chispa que terminó con la vida de una tragedia, la vida de 6 personas, y también con un severo caso, un caso bastante serio para el gobierno, porque las fuerzas militares fueron las que estuvieron involucradas en ese hecho. Mientras hablaba yo hacía un resumen. De los 7 casos que has puesto, yo agregaría uno. Es los 2 o 3 linchados que hubo en Varillas, que ha pasado un velo y nadie se acuerda de ello. Después de mayo lincharon a 2 personas o 3 en Varilla y aquí nadie ha dicho nada. Eso ha pasado. De los 7 casos hay 3 que retienen a policías o soldados cuando no los vapulean, los agreden, o los secuestran, o los retienen, o el calificativo que cada uno le quiera dar. De los 7 casos, en 3 hay infiltrado. O sea, hay manipulación externa del tema. O manipulación por un extranjero, este español de febrero, o manipulación por infiltrados en los estudiantes, o infiltrados en San Rafael, de otras comunidades que van ahí. Es decir, ni siquiera es la propia comunidad. Conclusión, se pueden sacar otras conclusiones. Lo que esto apunta no es a una violencia natural, no es una violencia natural, es al uso de la fuerza por grupos que agreden a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que los secuestran, que los golpean, sin que hagan nada, quitando el último caso, que lamentablemente ha habido fallecido. En los demás casos siempre o han prendido fuego a las patrullas o han golpeado a los policías, y parece que la norma es la violencia y la imposición del grupo por encima de la legalidad. Eso es lo que yo sacaría de aquí. El último caso es muy particular porque evidentemente hay violencia, pero de los otros lo que se ve son grupos con infiltrados que generan violencia y que se sobreponen por encima de las propias fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Yo añadiría una cosa, hay una especie de crescendo entre los hechos, porque de la primera vez que llega, cuando llega el ministro, que realmente se resuelve, el viceministro, se resuelve de forma bastante rápida y digamos sencilla comparado con los hechos posteriores, la protesta y los hechos que fueron viniendo después, y donde uno ve también que es comprensible que las personas que han sido enviadas a reprimir o a contener estas manifestaciones lleguen con el ánimo caldeado también, porque en otras manifestaciones se ha retenido a las personas, se les ha golpeado, y entonces evidentemente tienen miedo de ser agredidas. Yo lo que veo es por lo menos 6 fuentes importantes de conflictividad en el país y prácticamente en todo el territorio nacional: energía eléctrica, reforma magisterial, hidroeléctricas, minería, el reclamo por tierras. En esta ocasión no ha aparecido ninguno, pero ninguno de nosotros nos extraña que esa sea también una fuente de conflicto en Guatemala. Y algo que tiene que ver con contrabando, con estas fuerzas, digamos, que cometen ilícitos, como tú decías respecto a los huevos, pero lo mismo ocurre también con el combustible y con otros bienes, sobre todo en el área de San Marcos, en la boca costa de San Marcos. Yo veo, excepto ese del contrabando, veo realmente fuerte
hay fuerte material para protesta social que tiene que ser administrada de una manera racional, pienso yo, que tiene que ser atendida de manera racional. Y yo sí puedo decir una cosa, yo no encuentro un patrón de ataque de parte de las fuerzas de seguridad en contra de esa protesta social, no lo veo así. Me parece que es lo que vimos este último viernes, este último jueves más bien, refleja que en términos reales no hay un patrón de ataque de las fuerzas, incluso hay cierta contención. Lo que ocurrió el jueves en Totonicapán es un exabrupto terrible, penoso, que ha ocurrido en Guatemala, 6 muertes, pero no diría yo que es la regla de las protestas, de la forma en que el gobierno atendió la protesta en el país. Y tampoco es la ocasión que muchos estaban esperando para sentenciar al gobierno por ser un gobierno con un ministro de Gobernación es militar o un presidente es militar, con un ministro de Gobernación que interviene en esos operativos. Y tampoco es la ocasión, creo yo, para llamar terroristas a estas personas que están planteando demandas. Yo el mayor riesgo que veo es que se salga a demandar una actitud más severa de parte del gobierno. Yo no creo que eso debería. Ahora, yo creo que sí debería explicarnos al gobierno, aunque ya lo ha hecho parcialmente, que había militares con armas que estaban custodiando a los camiones, pero que el contingente no iba armado. Pero deberían de plantearse, dada esta conflictividad y la forma tan fácil en que se enardece una turba, si es conveniente que vayan armados a... Yo no lo veo conveniente. A disolver bloqueos. Pero entonces, por el final ese segmento. Pero entonces, ¿qué van a hacer las fuerzas de seguridad si son agredidas? Porque ya hemos visto que son agredidas y que son retenidas. Hay balas de hule, y que... hay bastones, hay tanques de agua, hay maneras distintas. Y hay machetes que matan. Sí, claro, todo eso puede controlarse por diferentes vías. Pero es por una ejemplo, forma violenta con también. Con excelentes escudos. Esos chorros de agua que tira la policía francesa son muy duros. Pero es una violencia que no te mata, es controlable. Estar armado es bastante más complejo. Me están pidiendo que vayamos ya a la pausa comercial. Vamos dentro de... Seguimos sin terminar de... Volvemos dentro de poco.